Bienvenidos sean a Casa de Adoración El Arca. Por favor, pongámonos de pie para comenzar con nuestro servicio. Vamos a iniciar primero con la sesión de alabanza, pero antes quisiera compartirles un breve pasaje. Está en el libro de Deuteronomio. Nos dice la Biblia lo siguiente. Dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y eso es lo que quiere nuestro Señor, hermanos, que la palabra de Dios esté en nuestros corazones, en nuestras mentes todo el tiempo, que nosotros vivamos la palabra, que reflexionemos en ella, que la enseñemos. Nuestro Señor Jesucristo también nos dijo en Mateo, cuando le preguntaron a los fariseos cuál era el mandamiento más importante, y qué dijo nuestro Señor: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Hermanos, estamos aquí nosotros reunidos para darle alabanza y gloria a nuestro Dios. Vamos a hacerlo con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Es para Él el Dios que nos salvó. Amén. Estás en mi corazón, tú estás, puedo sentir tu amor dentro de mí. Tú mi refugio, Señor, ¿a dónde más puedo ir? Te necesito para vivir. En mi pensamiento estás, en mi corazón tú estás, puedo sentir tu amor dentro de mí. Tú mi refugio, Señor, ¿a dónde más puedo ir? Te necesito para vivir. Fuente de vida, vida eterna, son tus palabras, te quiero escuchar. Fuente de vida, vida eterna, son tus palabras, escuchar. Te necesito para vivir. Te necesito para vivir. Estás, en mi corazón tú estás, puedo sentir tu amor dentro de mí. Tú mi refugio, Señor, ¿a dónde más puedo ir? Te necesito para vivir. En mi pensamiento estás, en mi corazón tú estás, puedo sentir tu amor dentro de mí. Tú mi refugio, Señor,
¿A dónde más puedo ir? Te necesito para vivir. Fuente de vida, vida eterna, son tus palabras, te quiero escuchar. Fuente de vida, vida eterna, son tus palabras, te quiero escuchar. Fuente de vida, vida eterna, son tus palabras, te quiero escuchar. Fuente de vida, vida eterna, son tus palabras, te quiero escuchar. Te necesito para vivir. Te necesito para vivir. Te necesito para vivir. Para vivir. Te necesito para vivir. Oh Señor, cuán glorioso es tu nombre. Oh Señor, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Oh Señor, cuán glorioso es tu nombre. Oh Señor, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, el firmamento, obra de tus manos. Has puesto tu gloria sobre los cielos, el firmamento, obra de tus manos. Veo tu grandeza en toda tu creación. Veo tu grandeza, Señor. Veo tu grandeza en toda tu creación.
oh Señor. Cuán glorioso es su nombre, oh Señor. Cuán glorioso es su nombre en toda la tierra, oh Señor. Cuán glorioso es su nombre, oh Señor. Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Veo el firmamento, obra de tus manos. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Veo el firmamento, obra de tus manos. Veo tu grandeza en toda tu creación. Veo tu grandeza, Señor. Veo tu grandeza en toda tu creación. Quiero estar junto a ti, Jesús, y conocerte cada día más. Guárdame en ti entre tanta maldad. Te pertenezco, yo creo en ti. Tú me amaste como nadie más. En la cruz te entregaste por mí. Quiero sentarme a tu mesa y escuchar tu voz en mi corazón. Quiero ser uno contigo, oh mi Jesús, como tú y el Padre son. Quiero estar junto a ti, Jesús, y conocer
Guárdame en ti entre tanta maldad. Te pertenezco, yo creo en ti. Tú me amaste como nadie más. En la cruz te entregaste por mí. Quiero sentarme a tu mesa y escuchar tu voz en mi corazón. Quiero ser uno contigo, oh mi Jesús, como tú y el Padre son. Quiero sentarme a tu mesa y escuchar tu voz en mi corazón. Quiero ser uno contigo, oh mi Jesús, como tú y el Padre son.
Señor Dios mío, gracias Padre Altísimo por este tiempo, Señor, de alabanza, por este momento, Señor, en el que nosotros exaltamos tu santo nombre, Dios mío. Yo te ruego, Señor, que esta alabanza, este fruto de labios que confiesan tu nombre, Señor, sea acepto delante de ti, Señor Dios mío. Yo te ruego, Señor, que nuestros corazones, Señor, aún con nuestras deficiencias, Señor, con nuestros pecados, Señor, con nuestra maldad, Señor, sean aceptos delante de ti, Señor, que tú tengas misericordia, Señor, para limpiarnos, Señor, para limpiar nuestros corazones y para presentarnos santos, Señor, y puros y sin mancha delante de ti, Señor Dios mío. Así quieres tú tu iglesia, Señor, así quieres encontrarla. Yo te ruego, Dios mío, por la palabra que se va a dar el día de hoy, Señor. Yo te ruego que sea una palabra sencilla, Señor, una palabra que podamos recibir, que podamos comprender, Señor, y que podamos aplicarla, Señor, a nuestras vidas, Señor. Te ruego sí mismo, Señor Dios mío, por la obra misionera que tú estás haciendo a través de esta congregación, Señor. Ayúdanos, Dios mío, y toca nuestros corazones, Señor. Permítenos, Señor, entender y profundizar ese llamado que tú tienes en toda tu palabra, Señor. Un llamado, Señor, para que nosotros, tus hijos, quienes estamos en esta congregación, te sirvamos, Señor, llevemos tu palabra y busquemos a aquellas personas, Señor, que tienen hambre y sed de justicia, Dios mío. También te ruego, Señor Dios mío, por los hermanos, Señor, por las ofrendas, Señor, y los diezmos que ellos deseen depositar, Señor, que tú en sus corazones hayas puesto, Señor, para traerlos a esta congregación. Yo te pido esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hola hermanos, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué dice este sábado? Caluroso, ¿no? Ya empiezan los calores, ¿no? Pero le damos gracias a Dios pues porque pues ya nos trae el calor, se está yendo el frito y yo creo que eso nos tiene que espabilar un poquito más, ¿no? El día de hoy vamos a estar hablando sobre los propósitos y la preparación en el Señor que requieren los jóvenes, ¿no? Esta enseñanza de hoy es para toda la iglesia, pero tiene un toque para los jóvenes. Vamos a comenzar ahorita en un momento, nada más aquí que me ayuden los hermanos. Hermana, por favor. Vamos a ver una breve historia que ahorita la vamos a estar revisando sobre precisamente el tema de la preparación. En el contexto de las matemáticas, hay una interesante historia utilizada para ilustrar y enseñar las series numéricas, pero que para efectos de nuestro tema muestra claramente la importancia que la preparación presenta, especialmente en los jóvenes, los jóvenes tendrán una vida futura, en las oportunidades venideras y en las buenas decisiones ante dichas oportunidades. Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo reinaba en cierta parte de la India un rey llamado Sheram. En una de sus batallas en las que participó su ejército, perdió a su hijo, y eso lo dejó profundamente consternado. Nada de lo que le ofrecían sus súbditos lograba alegrarle. Un buen día, un tal Sisa se presentó a su corte y pidió audiencia. El rey la aceptó y Sisa le presentó un juego, que Sisa aseguró conseguiría divertirle y alegrarle de nuevo, el ajedrez. Después de explicarle las reglas y entregarle un tablero con sus piezas, el rey comenzó a jugar y se sintió maravillado. Jugó y su pena desapareció en gran parte. Sisa lo había conseguido. El rey Sheram, agradecido por tan preciado regalo, le dijo a Sisa que como recompensa pidiera lo que deseara. Sisa, quiero recompensarte dignamente por el ingenioso juego que has inventado, dijo el rey. El sabio Sisa contestó con una inclinación. Soy bastante rico como para poder cumplir tu deseo más elevado, continuó diciendo el rey.
Di la recompensa que te satisfaga y la recibirás. Sisa continuó callado y pensativo. No seas tímido, Le animó el rey. expresa tu deseo, no escatimaré nada para satisfacerlo. Grande es tu magnanimidad, soberano, pero concédeme un corto plazo para meditar la respuesta. Mañana, tras maduras reflexiones, te comunicaré mi petición. Cuando el día siguiente Sisa se presentó de nuevo al trono, dejó maravillado al rey con su petición sin precedentes por su modestia. Soberano, Dijo Sisa. manda que me entreguen un grano de trigo por la primera casilla del tablero de ajedrez. ¿Un simple grano de trigo? Contestó admirado el rey. Sí, soberano. Por la segunda casilla, ordena que me den 2 granos. Por la tercera, 4 granos. Por la cuarta, 8 granos. Y por la quinta, 16 granos. Y por la sexta, 32 granos. Basta, basta. Interrumpió irritado el rey. Recibirás el trigo correspondiente a las 64 casillas del tablero de acuerdo con tu deseo. Por cada casilla, doble cantidad que por la precedente. Pero has de saber que tu petición es indigna de mi generosidad. Al pedirme tan mísera recompensa, menosprecias con irreverencia mi benevolencia. En verdad que, como sabio que eres, deberías haber dado mayor prueba de respeto ante la bondad de tu soberano. Retírate, mis servidores te sacarán un saco con el trigo que solicitas. Sisa sonrió, abandonó la sala y quedó esperando la puerta del palacio. Durante la comida, el rey se acordó del inventor del ajedrez y envió a que se enteraran si ya se habían entregado al irreflexivo Sisa su mezquina recompensa. Soberano, están cumpliendo tu orden. Fue la respuesta. Los matemáticos de la corte calculan el número de granos que le corresponde. El rey frunció el ceño. No estaba acostumbrado a que tardaran tanto en cumplir sus órdenes. Por la noche, al retirarse a descansar, el rey preguntó de nuevo cuánto tiempo hacía que Sisa había abandonado el palacio con su saco de trigo. Soberano, Le contestaron. tus matemáticos trabajan sin descanso y esperan terminar los cálculos al amanecer. ¿Pero por qué van tan despacio con este asunto? Gritó iracundo el rey. Que mañana, antes de que me despierte, hayan entregado a Sisa hasta el último grano de trigo. No acostumbro a dar 2 veces una misma orden. Por la mañana comunicaron al rey que el matemático mayor de la corte solicitaba audiencia para presentarle un informe muy importante. El rey mandó a que le hicieran entrar. A ver, antes de comenzar tu informe, Le dijo el rey Sharam. quiero saber si se ha entregado por fin a Sisa la mísera recompensa que ha solicitado. Precisamente por eso me he atrevido a presentarme tan temprano. Contestó el anciano. Hemos calculado escrupulosamente la cantidad total de granos que desea recibir Sisa. Resulta una cifra tan enorme. Sea como fuere su magnitud, Le interrumpió con altivez el rey. mis graneros no empobrecerán. He prometido darle esa recompensa y por lo tanto hay que entregársela. Soberano, no depende de tu voluntad el cumplir semejante deseo. En todos tus graneros no existe la cantidad de trigo que exige Sisa. Tampoco existen los graneros de todo el reino. Hasta los graneros del mundo entero son insuficientes. Si deseas entregar sin falta la recompensa prometida, ordena que todos los reinos de la tierra se conviertan en labrantíos. Manda desecar los mares y océanos. Ordena fundir el hielo y la nieve que cubren los lejanos desiertos del norte, que todo el espacio sea totalmente sembrado de trigo y ordena que toda la cosecha obtenida en esos campos sea entregado a Sisa. Solo entonces recibirá su recompensa. El rey escuchaba con asombro las palabras de aquel anciano sabio. Dime cuál es esa cifra tan monstruosa. Dijo reflexionando. Oh soberano, 18,746,709,551,615 granos de trigo.
Y yo que pensaba que era un saquito. Bueno, ¿qué les pareció la historia del rey Sheram y el sabio Sisa? A ver, vamos a reflexionar en algunas cosas de esta historia. ¿Les parece que la petición de Sisa fue al azar? ¿O solo fue una respuesta apresurada y disparatada? ¿No les parece más bien que Sisa tenía plena conciencia del alcance de su solicitud después de haber meditado y reflexionado en ella? ¿Sí se acuerdan que dijo, permíteme meditar en ello, ¿no? ¿Creen que Sisa era solo un súbdito cualquiera o demostró ser un sabio instruido y preparado? ¿Qué opinan, por otro lado, del matemático mayor de la corte, quien fue capaz de resolver el misterio de la petición del sabio Sisa? ¿Se cumplirá en ellos lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué nos dice Eclesiastés 4:13? Nos dice la Biblia, la palabra de Dios: mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Por otro lado, en Proverbios 22:29, refiriéndose un poco tal vez al matemático mayor de la corte, nos dice la palabra de Dios: ¿has visto un hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Pero bueno, a ver, vamos a tratar de entender, o sea, la recompensa que solicitó Sisa. ¿Cuántos kilogramos representa la cantidad de granos de trigo que pidió Sisa? ¿Ustedes qué opinan? ¿Es mucho? ¿Es poco? Eran como 18 trillones de granos. Bueno, para tener una idea, podríamos estimar que alrededor de 25,000 granos de trigo pesan 1 kilogramo. De tal forma que el peso de 1,000 granos de trigo, 1,000 granos, pues son solamente 40 gramos. Así, los más de 18 trillones de granos vendrían siendo, en peso, más de 737,000 millones de toneladas. Y para que tengamos una idea de cuánto es esto, la página web de la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, yo investigué así muy rápidamente y dice que la producción mundial anual de trigo en 2023 fue de más de 788 millones de toneladas. A ver, la cantidad de trigo que pidió el sabio Sisa al rey Sheram equivale, por lo tanto, a la producción mundial de trigo de los próximos 935 años, casi 1000 años. Pero el rey, ¿qué creyó? Creyó todo el tiempo que se trataba de un saco de trigo. Qué loco, ¿no? ¿Qué opinan del comportamiento del rey? Impaciente e ignorante del alcance de la petición del sabio Sisa. ¿De qué le vale ser rey si no está preparado, no? Yo creo que es notorio el contraste entre estos dos hombres adultos. Tienen diferente posición social y evidentemente tienen diferente preparación. Ahora que conocemos el desenlace de la historia y la cantidad de trigo que pidió Sisa, pues, ¿quién te gustaría ser? ¿El rey Sheram? Impaciente, poco instruido, ignorante de cuánto era la recompensa de Sisa, o como el sabio y sencillo Sisa, un súbdito paciente y preparado. Después de cumplir su precipitada promesa, yo me pregunto si el rey Sheram habrá mantenido su elevada riqueza. ¿Se acuerdan que dijo? Mis graneros no empobrecerán. Después de cumplir con esto, pues, bueno, no le alcanzaba, ¿no? ¿Y qué opinan de la recompensa de Sisa por su preparación y sabiduría aplicadas en esta oportunidad de vida? Fue una oportunidad de vida, ¿no? El rey se le había muerto su hijo en batalla, estaba muy triste, y Sisa vio la oportunidad y utilizó su preparación pues para lograr algo bueno, ¿no? Bueno, tal vez le cortaron la cabeza por irreverente, ¿no? Por pedir algo incumplible, ¿no? Pero bueno, vamos a asumir que todo salió bien y el rey Sheram cumplió. ¿Sale? Bueno, ¿qué nos dice la Biblia en Proverbios 6? Todos hemos leído lo que dice la Biblia en Proverbios 6. Dice la Biblia lo siguiente: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. La hormiga, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Vemos que la hormiga se prepara en los tiempos que tiene que prepararse para poder recoger en el tiempo que tiene que recoger. Entonces,
me gustaría que habláramos un poquito de los propósitos que en el Señor hay para los jóvenes. Debemos recordar, los que hemos sido jóvenes, que la juventud es una etapa importante porque implica transición y toma de decisiones. Toma de decisiones que impactarán tu vida como adulto. Y si bien la vida adulta tiene muchos aspectos, pues yo quisiera enfocarme solamente en 3 aspectos. Nada más vamos a enfocarnos en 3 aspectos. En lo laboral, en lo familiar y en las cuestiones relacionadas con el Señor. ¿Sale? Para poder tomar decisiones que impacten positivamente estos 3 aspectos de tu vida futura como adulto, pues tienes que primero meditar y reflexionar, como bien lo hizo el sabio Sisa, ¿no? Antes de dar su respuesta al ignorante rey Sheram. Pero bueno, ¿qué debo meditar y qué debo reflexionar? Pues sobre objetivos. Aquí la pregunta es si tengo objetivos claros sobre mi vida como adulto, sobre mi futuro como adulto. Tengo modelos o patrones de personas adultas que quiero seguir o adoptar. Veo en mis padres o en hermanos de la congregación aspectos de sus vidas que yo quiero para mi vida cuando sea adulto. A lo mejor pues me gusta cómo se llevan tales hermanos, ¿no? O yo veo que tal hermano pues en su trabajo le va muy bien. O yo veo que es una persona con un carácter apacible. A lo mejor esas son cosas que yo quiero, ¿no? Para mi vida adulta. Vamos a hablar de lo laboral. Bueno, aquí algunas preguntas que es prudente que te hagas o que deben hacerse como jóvenes. ¿En qué quiero trabajar? Es importante. ¿Cómo obtendré el sustento económico necesario para mi vida? ¿Realizaré una actividad por medio de alguna carrera profesional? ¿O será a través de algún oficio? ¿O es algún emprendimiento que deseo llevar a cabo? ¿O tal vez se trata de un negocio familiar en el que deseo continuar y eventualmente dirigir? Y aquí una pregunta importante y escabrosa. ¿Me daré de alta en el SAT? Bueno, ya lo pensarán. Ok. Vamos a hablar son preguntas, ¿no? Hay que meditar en preguntas para ir aclarando objetivos. Vamos a hablar de la familia. A ver, pregunta, ¿quiero tener familia? ¿A qué edad me quiero casar? ¿A qué edad quiero tener hijos o no quiero? Es válido, ¿no? O sea, sería cosa de ver qué quiere el Señor, ¿no? Pero bueno. Y si quiero tener hijos, ¿cuántos serán? ¿Serán pocos? ¿Serán muchos? ¿Cómo los voy a sustentar? ¿Dónde viviremos? ¿Tendremos mascotas? ¿Quién las bañará y quién les limpiará las cosas? ¿Cada cuánto visitaremos a la suegra? Los fines de año, ¿en casa de qué papás pasaremos las fiestas? El Día de las Madres, ¿con quién lo celebraremos? ¿Con la tuya o con la mía? Bueno, particularmente en esta última pregunta es necesario que como Sisa reflexionemos con toda cautela. Bueno, creo que todo joven tiene respuestas más o menos definidas a algunas de las preguntas anteriores, porque es lo que comúnmente los padres enseñamos con ejemplo y consejo a nuestros hijos. De tal forma que yo creo que todos deben tener una idea un poco básica, ¿no? Sobre el aspecto laboral y sobre el aspecto familiar. Pero en cuanto al Señor, y aquí viene lo importante, en cuanto al Señor, como joven, ¿has sido enseñado o has reflexionado sobre los objetivos y propósitos para con Él cuando seas adulto? ¿O no habías pensado en ello? Esto es importante. Y aquí vienen algunas preguntas. ¿Qué querrá el Señor de mí cuando sea una persona adulta? Bueno, hablo de ustedes porque yo soy adulto aunque no parezca. Por la estatura, digo, no por otra cosa. Porque ya las arrugas, ahí están. ¿Cómo deberá ser mi relación individual con Él? ¿Cómo crees que debe ser tu relación con Dios cuando seas grande, cuando seas adulto? Y respecto a tu trabajo, ¿cómo realizarlo de forma que estés cumpliendo la voluntad de Dios en tu trabajo? ¿Cómo llevar una vida matrimonial y familiar que lo agrade? ¿Y qué otras tareas desea el Señor que como adulto realice en obediencia a Él y para dar gloria a su nombre? Esas son preguntas bien importantes, bien importantes. Es muy fácil reconocer lo familiar, lo laboral, los hobbies, los deportes, pero estas cosas tal vez no sean tan claras. Sí necesitamos meditar y reflexionar y empezar a tener objetivos claros. Si no, ¿a qué le tiramos? Y bueno, a ver, yo les pregunto, y les voy a preguntar, y por favor, ahí alguien que me diga al aire algo. A ver,
Algunos de ustedes traen la mira alguna cierta consola de videojuegos o una determinada computadora o una tableta específica o un teléfono celular con características concretas. A ver, ¿alguien trae en la mira algo ahí que ande cazando algo? ¿No? Nadie. Él tiene un celular, una computadora, una consola. A ver tú. Un celular. A ver, ¿y qué características quieres que tenga el celular? Que tenga un ventilador físico. A ver, ¿qué más? Chiquito, ajá. Por ejemplo, ¿qué pantalla, no? ¿Qué pantalla? ¿Qué memoria? ¿Qué procesador, no? Como que todo eso, ¿no? Eso es importante, ¿sí o no? La verdad es que es obvio que, bueno, aquí el joven ha dedicado algunas horas, o tal vez un video de 2 minutos en YouTube, para conocer las características, funciones, utilidad para la escuela que tiene el celular que quiere. También yo me imagino que ya sabe cuánto cuesta. Y pues también está seguro que tiene poca o nula posibilidad de comprarlo por falta de dinero propio. No tiene dinero. Pero bueno, a ver, de que no tengo dinero para el celular, pregunta, ¿es un problema? Yo creo que no. Porque el objetivo es claro, ¿no? Sabemos qué pantalla debe tener, qué memoria, qué debe hacer, cuánta RAM, ¿no? Cuántos megapíxeles, ¿no? Yo creo que el objetivo es claro, y si es claro, la meta es alcanzable. Y entonces existe pasión y también convicción. Y existiendo esto, pues cada día con plena conciencia, con inteligencia y con perseverancia, pues podrán trabajar en convencer a sus papás de que se los compren. Sería lo idóneo. Es broma, es broma. O sea, el punto es que como jóvenes necesitan dedicar tiempo para identificar lo que quieren para su vida adulta futura, ¿no? O sea, saber las características de un teléfono que quiero, pues implica que investigue, ¿no? Tengo que investigar un poco, ¿no? Y bueno, y tienen que dedicar tiempo para ver qué quieren y por qué lo quieren, para empezar a prepararse para ello. Pero a ver, ¿qué características quieren ustedes que tenga su vida adulta en el ámbito laboral, en el ámbito familiar y en su relación con el Señor? ¿Están dispuestos a cumplir correctamente las funciones propias de su trabajo, del que sea que vayan a agarrar, para con su familia y para con la obra de Dios? Eso tienen que meditarlo. Y si ya tienen una cierta idea de cuáles son las funciones que van a hacer de adultos, ¿no? A lo mejor algunos ya digan, bueno, sí, yo quiero trabajar en esto, quiero tener 5 hijos, quiero casarme a tal edad, y sí quiero trabajar en iglesia infantil con los niños, no sé. A lo mejor ya tienen cierta idea, ¿no? Aquí la pregunta es que si tú ya tienes cierta idea, ¿cómo puedes estar seguro de que lo que quieres pues está dentro de la voluntad de Dios y que es agradable a Él? ¿Cómo sabes? ¿No? Solo la Biblia nos da los principios para estar seguros de lo que el Señor quiere de nosotros, ¿no? Nosotros hemos sabido, ¿no? Hay personas que tienen ciertos negocios, ¿no? O sea, yo me pregunto si ciertos giros de los que hay de un negocio serán agradables delante de Dios, una discoteca, un bar, un depósito. Yo me pregunto, entonces, aquí la pregunta es, ¿lo que yo quiero hacer de grande estará dentro de la voluntad del Señor, dentro de lo que es bueno? ¿Se alineará a mis propósitos que tengo para con el Señor, o a lo mejor dicho, a los propósitos que el Señor tiene para conmigo? ¿Cómo puedo saberlo, no? Tenemos nosotros una primer fuente de revelación de la voluntad de Dios, la Biblia. Si nosotros le preguntáramos a la Biblia, pues, ¿qué quiere el Señor de nosotros, no? Deuteronomio 10 nos lo dice. Dice la palabra de Dios, y ahora Israel, ¿qué quiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien. Más adelante nos dice, temerás al Señor tu Dios, le servirás, te unirás a Él, te allegarás a Él, y solo en su nombre jurarás. Él debe ser el objeto de tu alabanza, y Él es tu Dios, que ha hecho por ti grandes cosas y portentosas. Pues ahí está la respuesta. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que lo amemos, que lo temamos, que andemos en sus caminos, que lo sirvamos, ¿no?
¿Cómo poder estar seguros entonces? Necesitamos la palabra de Dios, ¿sale? Para saber que andamos en el camino de Él, para saber que lo estamos amando como Él nos pide, para incrementar el temor que hay en nosotros respecto a nuestro Dios. Es solamente por medio de su palabra. Y bueno, vamos a hablar ahorita un poquito de algunos roles futuros. Yo aquí anoté algunas posibles funciones futuras de los jóvenes cuando ya sean adultos, ¿qué van a hacer? Y no nos vamos a salir de los aspectos laboral, familiar y en cuanto a las cosas del Señor. Hice una pequeña segmentación. Lo natural es que un joven que crece dentro de un núcleo familiar, pues se haga adulto, a lo mejor empieza una vida laboral y viva con sus padres. Es lo dentro del contexto cristiano, podríamos decir que es el estándar. Allá en el mundo, pues las cosas son diferentes, ¿vale? Pero dentro del contexto cristiano, este es el estándar. Vamos a pensar entonces en un joven adulto que ha cumplido la mayoría de edad. O sea, imagínate como joven adulto, ya eres mayor de edad, incluso ya terminaste tu preparación profesional o tu carrera técnica o el oficio. La verdad es que delante del Señor todo trabajo es digno y mientras tengamos al Señor no importa lo que hagamos. El Señor siempre bendecirá la obra que tú hagas en obediencia a su palabra. Pero vamos a suponer que es una carrera profesional y que ya soy joven, tengo 23, 24, 25 años, pero todavía vivo con mis padres y estoy trabajando. ¿Qué roles puedo tener? Pues el primero, como un trabajador obediente y sincero, ¿no? El día de mañana que empieces a trabajar, en lo que sea que trabajes, el Señor quiere que seas un trabajador obediente y sincero y que trabajes no para ser visto por la gente, sino que trabajes de corazón para que sea el Señor el que te vea, para agradarlo a Él. Esto nos dice Efesios 6, dice la palabra de Dios: siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón como a Cristo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Y yo les puedo decir que esto es un principio de vida. O sea, si tú aprendes a trabajar con integridad, con sinceridad, aunque nadie te vea, te va a ir bien, te va a ir bien. Vas a dar testimonio de que eres un verdadero creyente. El Señor te va a alcanzar las bendiciones de Deuteronomio. El Señor no se queda con nada. El punto es que nosotros entendamos que no hacemos las cosas para agradarle a nadie, primeramente a nuestro Dios. ¿Okay? ¿Qué otro rol puedes tener? Bueno, yo trabajo, pero pues también soy un hijo que vive con sus padres. ¿Y cómo debo vivir con mis padres? Honrándolos, dice la palabra de Dios, y estando sujetos a su autoridad. Ahí mismo en Efesios 6, en los primeros versículos, la palabra nos dice lo siguiente: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, es el primer mandamiento con promesa. Y dice la Biblia, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. La sujeción a la autoridad de los padres en cierta etapa de su vida adulta será determinante para que ustedes puedan caminar en el Señor y les vaya bien. La verdad es que ¿cómo nos puede ir bien si como jóvenes adultos no estamos sujetos a la autoridad y no estamos honrando a nuestros padres? Si no podemos hacer esto con nuestros padres, ¿podemos nosotros sujetarnos a la autoridad de Dios cuando estemos solos? ¿Podremos honrarlo? La honra y la sujeción a los padres es algo que tenemos que desarrollar en nuestros corazones para poder de esta misma manera aplicarlo con el Señor. Colosenses 3 también me dice: hijos, obedeced a sus padres en todo, porque esto que agrada al Señor. ¿Vale? Y bueno, ¿cuál es el otro rol que como adulto joven y soltero puedes tener? Pues, ¿qué quiere el Señor de ti? Que seas un hijo de Dios ejemplar y fiel, ¿no? Y aquí la palabra de Dios en Tito y en Timoteo, 1 Timoteo 4, 12, dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo exhortando a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Hay una enseñanza bien buena del hermano Uriel, les recomiendo que la escuchen, por ahí debe estar grabada, que habla sobre esto. La palabra de Dios en Tito también nos dice lo siguiente, que en Tito 2, los jóvenes deben ser prudentes y deben presentarse como ejemplo de buenas obras, exhortando
a los otros a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo y que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. Y esto me gusta, lo que dice aquí Tito 2:10. Toda la palabra es bonita, ¿no? Pero esto es muy bonito. Para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Nosotros, con un comportamiento digno de un hijo de Dios ejemplar y fiel, adornamos la doctrina de la palabra de Dios, adornamos el evangelio de Cristo, traemos honra al nombre de Cristo, ponemos el nombre de Cristo en alto. Bueno, vamos a suponer que el adulto joven, pues, tomó la decisión de casarse, ¿no? Siguió un proceso en el Señor y ya se va a casar. Se casa, se separa de sus padres y contrae matrimonio para comenzar su propia familia. ¿Qué roles entonces ahora, ya estando yo casado, como joven casado, recién casado, pues ahora qué tengo que hacer, ¿no? ¿Cuáles son las funciones que voy a llevar? Les comentaba, hay muchas, pero aquí vamos a hablar de algunas, ¿no? Pues como cabeza y como ayuda idónea. Esos son roles fundamentales en el matrimonio. El hombre es cabeza y la mujer es ayuda idónea. Pero ambos tienen que tener una característica importante: un amor dispuesto a sacrificarse por el otro. Y esto nos dice la palabra de Dios en Efesios 5:22. Dice la Biblia: las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Y viene la exhortación a los maridos: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Pero ¿cómo la amó? Aquí lo dice: se entregó a sí mismo por ella, se sacrificó por ella. En el versículo 28, ahí mismo en Efesios 5, dice la Biblia: maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Pero a mí me llama la atención que el parámetro de ese amor que manda Dios que un hombre tenga por una mujer, por su esposa, es un amor de sacrificio, un amor de entrega, un amor en el que tú haces sacrificios por el otro. Y ese debe ser la base y el fundamento de la cabeza y de su ayuda idónea, que es su esposa. Aquí la pregunta, jóvenes, es si están preparados para llegar a ese punto. A ver, ¿están preparados para decir: voy a dejar de ir al fútbol, voy a dejar de ir con los amigos, voy a dejar de, por estar con mi esposa, por atenderla, por atender las cosas de mi casa, ¿no? O a las jóvenes cuando estén: voy a dejar de salir con las amigas, voy a dejar de ir a las fiestas, voy a dejar de, por atender a mi esposo y atender a mi casa. La vida matrimonial es una vida de sacrificio, porque así Cristo nos enseña, donde tú te sacrificas por el otro. Y si Él hace lo mismo por ti, pues entonces la relación matrimonial en el Señor es bendecida. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué otro rol puedes tener ya siendo esposo o esposa? Pues definitivamente otra cosa importantísima: vienen los hijos, y entonces te empiezas a convertir en proveedor y administrador de la casa y los hijos. Esta tarea puede repartirse, pero principalmente el hombre es el proveedor de la casa, y la mujer, por las características y el diseño con que Dios la hizo, tiene las aptitudes pues para hacer ese pilar, ¿no? Para hacer ese soporte, para dar esa estructura a los hijos, para tener esta paciencia. La verdad es que yo creo que a los hombres se nos dificulta un poco más, pero es una cuestión de diseño, ¿no? Es una cuestión de cómo nos diseñó el Señor. Lo idóneo es esto. ¿Otras combinaciones son posibles? Sí, pero la tendencia siempre tiene que ser normalizar este patrón. Yo he conocido familias donde las cosas están al revés. Funcionan, pero hay cierto desorden. Lo idóneo es tomar el orden que Dios quiere, ¿no? El hombre como proveedor y la mujer como administradora de la casa y de los hijos. ¿Qué nos dice la Biblia en 1 Timoteo 5:8? Dice la palabra de Dios: si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿A qué tipo de provisión creen que se refiere? Pues yo digo que en todo sentido, ¿no? Ejemplo, testimonio, palabra, por supuesto alimento, por supuesto necesidades de este mundo. ¿Están preparados para esto, para ser proveedores de otros? ¿O todavía estamos en ese proceso? Todavía tal vez no
no nos satisfacemos todavía nosotros mismos en nuestras propias necesidades. Entonces se requiere preparación. Efesios 6 también me dice que los padres debemos criar en disciplina y amonestación del Señor a nuestros hijos. O sea, el Señor nos da parámetros para cómo crear a nuestros hijos. Necesitamos instruirnos en la palabra de Dios. Ahorita no vamos a entrar a detallar nada de esto. Estamos hablando un poco de los roles para que estén pensando, oye, allá me va a tocar hacer esto y me va a tocar hacer esto otro. Y la pregunta es, ¿estoy preparado? Eso es lo que te tienes que preguntar. Hay aquí un pasaje bien interesante. La otra vez nos predicó el pastor de esto y me gustó mucho. No toda la palabra, pero este pasaje me gustó bastante. 1 Timoteo 2:15, hablando de la mujer, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Este pasaje nos da aspectos del carácter bien importantes que la mujer debe desarrollar, y el hombre también, pero aquí está hablando de la mujer: fe, amor, santidad, modestia. Si nosotros queremos el día de mañana ser esposos, esposas, padres, hijos, tenemos que tener estas capacidades. El Espíritu Santo puede hacer esta obra en ti. Tú dices, bueno, ¿cómo voy a adquirir esto? Pues es confiando en el Señor, trabajando y confiando en que el Señor hará la obra en ti. ¿Y cuál es el otro rol que para mí me parece importante como padres? Pues que los padres nos volvemos evangelistas y maestros de nuestros hijos, ¿no? ¿Qué dice Deuteronomio 6? Dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano, estarán como frontales entre tus ojos, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, tienes que estar inundado de la palabra de Dios, no hay de otra. Tienes que estar inundado de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser evidente en cada aspecto de tu vida, de tu ser, de tu casa, de tu familia. Pero para que esto pase necesitas prepararte. O sea, esto no es de la noche a la mañana, se requiere trabajo. El Salmo 78:5 dice lo siguiente, miren qué bonito, dice, porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos. ¿Con qué propósito? Para que la generación venidera lo supiera, y aún los hijos que habían de nacer, y estos se levantaran y lo contaran a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos. Nosotros como padres tenemos este rol. Ustedes como jóvenes solteros, el día de mañana que el Señor les conceda ser padres, tendrán esta importante tarea: instruir a sus hijos para que ellos pongan su confianza en Dios y no se olviden de todo lo que ha hecho en sus vidas. Y no nada más sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. La tarea es importante y es ardua. Y bueno, y un último segmento de los roles, y estos roles están relacionados con la obra del Señor, y no importa si estás solo o estás casado. Lo que el Señor quiere es que tú aportes para la edificación de su cuerpo, conforme a su voluntad. Efesios 4 nos dice esto, Efesios 4:11. Dice la palabra de Dios, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Con qué finalidad? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso quiere el Señor, que yo trabaje en su obra para la edificación del cuerpo. ¿Y cuál cuerpo? Pues comenzando con los de mi casa, pero pues continuando con las personas que están allá, que también son parte del cuerpo, pero no se han añadido. Todavía no se han añadido. Necesitan la palabra de Dios y necesitan quien lleve la palabra de Dios. Algunos 3 roles importantes. Enseñar con palabra sana e irreprochable. Como adulto tienes que llegar a estar preparado para esto. No importa si eres un adulto joven soltero, un adulto joven casado, un adulto más grande, tienes que enseñar con la palabra sana e irreprochable. Otra vez, esto requiere preparación. Colosenses 3 me dice esto: la palabra de Cristo, Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros,
para que se enseñen y se exhorten unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. El apóstol Pablo en la carta a Tito le decía: oye Tito, tienes que ser ejemplo de buenas obras, en Tito 2:7. En la enseñanza tienes que mostrarte íntegro, o sea, no te puedes salir del evangelio de Cristo, serio, una palabra sana, palabra irreprochable, de tal manera que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de ti. En 2 de Timoteo le dice el apóstol Pablo a Timoteo: procura con diligencia, 2 de Timoteo 2:15, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. O sea, aquí estos pasajes son pasajes importantes que nosotros tenemos que entender, que debemos llegar con esas aptitudes, con una enseñanza sana, íntegra, seria, irreprochable, usando bien la palabra de verdad. Pero ¿cómo vamos a hacer eso si no nos preparamos? ¿Qué otra cosa ordenó el Señor? Que hacer obra de evangelista. Le decía el apóstol Pablo a Timoteo: haz obra de evangelista, en 2 de Timoteo 4:5. Y nuestro Señor mismo ordenó la gran comisión, Mateo 28:19. Id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándoles que guarden todas las cosas que yo los he mandado. Ahí está, ese es otro rol importante. Y el último, ya para dejar los roles, apacentando la grey de Dios. Al principio yo les dije, estos roles son conforme al propósito del Señor. Él es el que constituye pastores, evangelistas, maestros. O sea, tú puedes querer la obra del pastorado, puedes querer una obra para el Señor, es bueno, pero el Señor pone en la Biblia requisitos. Y yo creo que lo más importante es lo que nos decía Efesios: es el Señor el que te constituye. ¿Para qué te va a constituir el Señor? No sabemos. Prepárate para lo que Él te quiera usar. Hablando del pastorado, apacentad la grey de Dios, en 1 Pedro 5 dice la palabra de Dios: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. No sé si notan que les da características, o sea, da características. Dice, cuidando de ella, no por fuerza, voluntariamente, sin ánimo de un lucro, con un ánimo pronto, no teniendo señorío. O sea, estamos hablando de un carácter reformado en el Señor, un carácter que el Señor ha construido en ti. Se requiere preparación. En Juan 21, todos sabemos la historia, ¿no? Cuando el Señor regresa, ¿y qué le dice a Pedro, no? Le dice en 3 ocasiones en Juan 21, 15, 16 y 17, le dice: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Esta orden de Dios es para Pedro, para los discípulos, para nosotros. Si uno quiere ser discípulo de Cristo, esta orden tal vez te pueda aplicar también. El Señor tal vez te quiera constituir como pastor de su grey. Y bueno, estas son solo algunas de las funciones que el Señor desea para sus hijos. Pero, ¿qué se necesita para llevar a cabo cabalmente cualquiera de estas posibles tareas que el Señor dará a los jóvenes cuando sean adultos? ¿Qué creen que se necesita? Y lo he estado diciendo, se necesita preparación en el Señor. Preparación en el Señor. ¿Y de qué dependerá entonces que estas funciones que Dios quiere darme siendo adulto las realice con eficacia o ineficacia delante de Él? ¿Qué se necesita para ejecutarlas bien, para que me vaya bien? Podríamos reflexionar y considerar varios criterios. Y bueno, aquí puse unos criterios, algunos están un poco exagerados, pero es buscando que, pues que lo comprendamos, ¿no? Yo hablé aquí del camino heurístico y no determinístico. ¿Qué es eso? Dejar toda la suerte, para terminar pronto. Y bueno, yo podría pensar pues que me va a ir bien porque nací con mucha suerte. Todo siempre me sale bien aunque haga el mínimo esfuerzo. ¿Ustedes conocen a alguien así? No, en la escuela siempre había uno que todo le salía de chiripa, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, pues es O sea, él sabe que todo le sale de chiripa, no hace esfuerzos. Incluso hay unos que ganan premios y concursos todo el tiempo. Yo tengo un tío que seguido se ha sacado carro, se ha sacado moto, se ha sacado.
trabaja en Pemex. Y pero, o sea, mucha gente hace un sorteo y él se ha sacado moto, carro y qué más, tele, dinero, ¿no? ¿Qué onda con mi tío? Tiene una suerte, ¿no? Hay gente así, es verdad. Incluso hay gente que dice, mi suerte no disminuye. Me he topado con gatos negros en varias ocasiones, he roto espejos sin querer, he derramado sal por accidente, me he levantado de la cama con el pie izquierdo con frecuencia y aún así sigo teniendo suerte. La verdad es que no necesito reflexionar mucho mis decisiones, pues la suerte siempre está de mi lado. Hay gente que así piensa, ¿no? Y traen sus amuletos y tienen sus cosas y en el diciembre sacan las maletas, ¿no? O sea, digo, analicemos que como que por ahí va la cosa, ¿no? Hay otros que dicen, bueno, pues yo escojo el camino creativo, de la creatividad y de la filosofía. Bueno, estamos hablando de alguien que dice que le va a ir bien porque es una persona altamente creativa. Tiene soluciones actualizadas e innovadoras, que simplifican toda clase de trabajo por medio de una extensa base de datos con innumerables hacks de YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, Twitter, bueno, es X. Hacks, ¿cuánta gente no vemos? Un hack para esto, ¿no? Los famosos hacks, ¿sí saben qué es un hack, no? Un hack, que es algo de los jóvenes, algo del argot de los jóvenes, como que una tarea que implica cierto trabajo o cierto proceso, ellos le buscan la vuelta para hacerlo más rápido y más fácil, y mira, ya, eso es como un hack, como yo creo que viene de hackear, ¿no? Me parece que de ahí viene, eso es un hack, que haces algo creativo para que una tarea que implica trabajo, pues salga rapidito, ¿no? Pues yo he visto algunos que sí son buenos, pero otros pues nomás son churros, ¿no? Es la verdad. Pero bueno, estamos hablando de una persona que dice, no, yo tengo un hack para toda situación de vida, ¿no? Y aparte resulta que la persona pues lee mucho, ¿no? Le gusta la filosofía, la retórica, y pues continuamente está mejorando y enriqueciendo su base de datos de hacks. Los hacks le garantizan la eficacia en la realización de cualquier tarea. O sea, esforzarme, ¿para qué? Si tengo los hacks, para hacer todo más fácil, más rápido, no a la antigua como lo hacemos nosotros. No, eso no, hermano, no, hay hacks para eso. Pero bueno, yo me pregunto si realmente ese camino será bueno, ¿no? Tenemos otro camino, ¿no? De otras personas que dicen, bueno, yo soy una persona con gran capacidad intelectual. Podría decirse que soy superdotado. Tengo planeado estudiar al menos 2 carreras y algunas maestrías y doctorados. Como pues soy muy listo, pues tal vez estudie todo en línea y al mismo tiempo. Termino antes de los 30, trabajo 2 años y a los 30 me retiro. Y tan. ¿Han escuchado gente que dice, no, yo me quiero retirar a los 30? Bueno, es que sí hay gente que lo dice. No, bueno, ok, ese es el punto, ¿no? El punto es si tendrá la suficiente preparación para darse cuenta que tal vez eso no sea tan factible, ¿no? Ok. Bueno, yo he escuchado algunos que dicen, yo me voy a retirar a los 30, porque, ¿qué crees? Voy a seguir los consejos financieros de Robert Kiyosaki. Es más, ya me leí los libros de él, Padre Rico, Padre Pobre, El Cuadrante del Flujo del Dinero, me lo sé, al revés y al derecho. La Biblia no me la sé, pero esto sí, y estoy convencido que no tendré necesidad de nada si logro conformar esquemas de ingresos residuales que me permitan vivir como millonario retirado desde los 30 y hasta los 70 años, o menos hasta los 75, diría por ahí un presidente, o menos. Bueno, ok, dejando atrás estos caminos, ¿no? Que tienen algo de verdad en el pensamiento de algunas personas, nosotros tenemos un único camino angosto y seguro. ¿Cuál es este camino? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el único camino seguro que nos lleva a la vida eterna. Él se revela por medio de su palabra y por la obediencia a ella, Él siempre nos dará bendición y bienestar en función a su gracia y al cuidado para con sus hijos. Entonces, oye, ¿pero qué tiene que ver nuestro Señor Jesucristo con mi trabajo? Pues tiene que ver todo, hermano. Porque si tú aprendes
a seguir los principios y aprendes a escuchar, entender y obedecer los mandamientos que Dios te da y los aplicas en tu vida laboral, en tu familia, con tu esposa, con tus hijos y en todos lados, te va a ir bien. Nosotros hacemos las cosas para obedecer a nuestro Dios, para agradarlo. No hacemos buscando, sí, claro, a quien no le gusta que le vaya bien, ¿no? Pero ese no es el principal motivo. Nosotros hacemos las cosas para agradar al Dios que nos salvó. Él ya nos dio lo mejor, lo más importante y todo aquello que nosotros no podemos conseguir por nosotros mismos. Limpieza, justificación, inocencia delante del Padre, vida eterna. Él nos dio grandes riquezas que tal vez ahorita no podemos verlas. No hacemos las cosas para que nos vaya bien, lo hacemos para agradar a Cristo, pero nuestro Señor en su gracia nos bendice. Sigue los principios que la Biblia da para todo lo que debas hacer, para tus roles de vida. El Señor te va a bendecir. El Señor te va a bendecir. Bueno, ¿cómo andamos de tiempo? ¿Qué página voy? Bueno, no andamos tan mal. ¿Qué dice la Biblia en Juan 14? Yo lo hemos escuchado. Dice nuestro Señor Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Nadie viene al Padre sino por mí. Mateo 7, ¿qué nos dice? Entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entrarán por ahí. Cuando la Biblia habla de este camino ancho, espacioso que lleva a la perdición, yo no puedo más que pensar en todo camino que no tiene que ver con Cristo. Toda decisión, todo camino, todo corriente, todo pensamiento que no está alineado a la voluntad de Dios, pues te lleva en este camino ancho y que termina en perdición. Nos dice la Biblia también que la puerta es estrecha, que el camino que lleva a la vida es angosto y que pocos son los que lo hallan. Eso la verdad sí nos debería poner a pensar. ¿Qué dice el libro de Josué? ¿Qué le dice el Señor a Josué? Dice: sé fuerte y valiente, en Josué 1:7. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó, no te desvíes de ella, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Ahí está, la Biblia lo marca, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, meditarás en él día y noche y cuidarás de hacer todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Lo repite. O sea, ahí está clarito. ¿Y qué nos dice segunda de Timoteo? ¿Qué está diciéndole el apóstol Pablo a Timoteo? Dice: Timoteo, tú desde que eras niño conocías las Escrituras y ellas te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo. De la misma manera, esta Escritura que tú conoces es inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea como perfecto, dice la Biblia, enteramente preparado para toda buena obra. A ver, si nosotros nos preparamos así en la palabra de Dios, dice la Biblia, pues ser perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Estarás capacitado y listo para hacer lo que sea que tengas que hacer en el Señor. Si estoy comprendiendo entonces que en mi edad adulta sí o sí realizaré algunos o varios de estos roles que ya vimos y que el Señor tiene previstos en su palabra para mi vida laboral, familiar o para con su obra, pues aquí la pregunta es: ¿cómo comenzaré haciendo estas cosas? O sea, ¿cómo empezaré? O sea, ¿empezaré estando listo, enteramente preparado, como dice el apóstol Pablo, o sin tener idea de cómo hacer las cosas, o de cómo actuar, o cómo decidir? ¿Estaré seguro de mis decisiones y pasos en el Señor, o con dudas? Aquí esa es la pregunta. ¿Les ha tocado llegar a algún lugar nuevo y van a hacer algo por primera vez y están así como que todos nerviosos? Sí, ¿no? Porque es normal. A lo mejor vas a hacer algo por primera vez y no sabes ni qué onda, ni cómo. ¿Así vamos a llegar? ¿O vamos a llegar preparados en la palabra de Dios? Preparados en el consejo de Dios. Está bien, nunca has desempeñado el rol, pero vienes preparado. A ver, ¿cuántos han ido a un examen sin estudiar? No levanten la mano. Yo sí alguna vez lo hice y es horrible. Sí, en serio, es horrible.
Fue en la última matemáticas de la carrera, la última matemáticas, eran como 6 matemáticas, era la última, la más difícil. El maestro era todo dar, buenísima gente. Y pura risa todas las clases, me encantaba su clase. Y cuando viene el examen, ay, no, hombre, no digo lo que pensé en ese momento porque ya soy creyente, pero el maestro sí se pasó de veras, o sea, no, hombre. O sea, buena gente, buena plática, ameno, y en el examen, no, hombre, un examen tremendo. Yo creo que saqué como 20 de 100. Sí, creo que fui el más bajo ese parcial, pero porque me confié, o sea, vi que el maestro era buena gente, dije, va a estar papita, llegué sin estudiar y 20 de 100, no, hombre, no, quería llorar. Y bueno, el examen final, ¿verdad? El examen final, llegué preparadísimo, es que ya vi que el maestro era así, dije, este maestro da apariencia de piedad, pero la niega. Llegué muy preparado, la verdad que sí, me preparé mucho. Aparte traía yo mala calificación del primer parcial. Eran 3 parciales y un final, no dejaba proyecto ni nada. Entonces, sí me preparé mucho. Me fue muy bien. Y estaba seguro, sobre todo me sentía seguro. Yo creo que eso es importante, ¿no? Vas a hacer algo y te sientes seguro, porque estás preparado, porque tienes herramientas, ¿no? Eso es importante. Miren, una preparación prolongada y persistente, realizada con anticipación y desde edades tempranas, marcará la diferencia al momento de afrontar cada reto de la vida adulta y en la toma de decisiones acertadas. Por esto, las personas invierten muchos años de vida, dinero y esfuerzo en la preparación académica. A ver, ¿desde cuándo estudian? Desde el kinder, ¿no? Yo también estudié desde el kinder. Pero vean que la preparación es larga, es desde chicos, requiere dinero, requiere esfuerzo, incluso no nada más para la preparación académica, hay gente que también en cosas extraacadémicas van, ¿no? De algún deporte, alguna actividad cultural, algo de artes, no sé. Y la verdad es que los padres y también las mismas personas o los jóvenes que estudian, pues realizan sacrificios y se abstienen de cosas. Incluso aunque les parezca tedioso y desagradable alguna materia, lo hacen. ¿Por qué? Porque el objetivo es lograr un bienestar al futuro en las cosas de este mundo. Digo, yo tenía materias en la prepa que no me gustaban. Historia y geografía de Tabasco, ¿cómo sufrí? Con el maestro Ricardo de la Peña Marshall, ahí está el maestro, buen maestro, pero la materia no me gustaba. Padecí, pero pues lo tuve que hacer, porque si no lo hacía, pues no pasas, ¿no? Bueno, la verdad es que las personas buscan obtener grados académicos y acreditaciones para tareas específicas, así como logros en actividades deportivas y artísticas. Y los padres, pues también se involucran y se comprometen en esos objetivos de los hijos. Pero a ver, aquí hay una pregunta. ¿Mis propósitos, objetivos y bienestar los pienso solo para las cosas de este mundo? ¿Y en qué lugar quedan las cosas de la obra y del reino de Dios? ¿Pretendo hacer solamente tesoros en esta tierra y no tesoros en el cielo? ¿Qué nos dice la Biblia? La Biblia nos exhorta. Dice la Biblia en Mateo 16:26, es una advertencia seria. Dice la palabra de Dios, pues qué provecho tendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma. ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? ¿Sí ven? Ok, trabajé por las cosas de este mundo, tuve éxitos en las cosas de este mundo, pero ¿y eso me servirá eso para darlo a cambio por mi alma? No, por supuesto que no. Dice la Biblia en Mateo 6:33 que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y que las cosas naturales el Señor las añadirá. Habla específicamente ese pasaje del sustento, del alimento, del vestido. Pero es un principio. Nosotros ponemos en primer lugar las cosas de Dios, empezando aquí en el corazón. Mi fidelidad a Dios, conocerlo a Él, servirlo, amarlo. El Señor en su bondad, en su gracia, en su amor, como Padre que es de nosotros, Él nos dará cosas buenas. Nosotros como padres damos cosas, padres malos, damos cosas buenas, dice la Biblia, ¿no? Nuestro Padre Celestial, el único bueno, ¿qué no nos dará?
Mateo 6:19 también nos dice que no te hagas tesoros en la tierra, porque la polilla y el orín corrompen, los ladrones minan y hurtan. Hazte tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no pueden corromper y donde los ladrones no pueden minar ni hurtar. Dice que tu corazón estará pues donde esté tu tesoro. ¿En qué tienes tú tu mente enfocada? ¿Qué clase de tesoro? ¿En qué tesoro está enfocado tu corazón? ¿En las cosas de aquí? ¿Y te has olvidado de las cosas del Señor? Eso no es bueno. Eso no es bueno, ¿eh? ¿Qué sucede entonces con la preparación en el Señor? O sea, me estoy preparando en lo de la escuela, en ir a clases, en hacer muchas cosas, en actividades extraescolares, pero me estoy preparando en el Señor. Yo me pregunto si la preparación en el Señor será menos importante que la preparación académica y extraacadémica. ¿Se requerirá menos esfuerzo, menos tiempo, menos recursos? Y si este proceso de preparación espiritual me resultase tedioso o desagradable o aburrido, ¿lo desecharé? ¿Qué voy a hacer? Sabiendo que el crecimiento espiritual, que prepararme en el Señor me puede dar un bienestar incomparablemente mayor para esta vida y para la vida eterna en el reino de Dios. Porque la preparación en el Señor te puede llevar a que recibas en un determinado momento de Él una corona incorruptible de justicia. ¿Cuándo? Cuando Él regrese. O sea, nosotros, dice el apóstol Pablo, esto nada más para puntualizarlo, en 1 Corintios 9, dice que todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Cuando dice, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, está hablando de quienes se abstienen y luchan y se preparan en las cosas de este mundo. Por ejemplo, los corredores, ¿no? Es una ilustración que usa él. Los corredores ganan una carrera y reciben una corona. Es una corona que se destruye. Pero dice el apóstol Pablo, nosotros nos abstenemos, luchamos para recibir una corona incorruptible, esa corona que nos dará Cristo en el día de su regreso. ¿A quiénes? Dice la Biblia en 2 Timoteo 4, a todos los que aman su venida. Ya estamos por terminar. ¿Sí? Y esto ya vamos a ya rematar lo que hemos estado viendo. Y antes de pasar a esto, yo les quiero exponer la última idea. Si nosotros comprendemos que el único camino de preparación seguro es nuestro Señor Jesucristo y su consejo por medio de su palabra, aquí la pregunta para los jóvenes es, ¿qué voy a hacer? ¿Qué decisión tomaré respecto a la palabra de Dios y respecto al Señor? ¿Me esforzaré y seré valiente para escuchar la palabra de Dios, para obedecer, para no desviarme nunca, como Dios exhortó a Josué? ¿O pecaré y la desecharé como Saúl hizo? ¿Se acuerdan que Saúl desechó el mandato? Digo, lo menospreció. ¿Voy a ser prudente y sabio como José? ¿Se acuerdan José el de Egipto? Que se preparó y guardó provisión de alimento para los 7 años de hambre extrema en el mundo. Él sabía lo que venía. ¿Y qué hizo? Pues el Dios de Israel nos va a guardar. No, se prepararon, tomaron las medidas necesarias. El Señor en su misericordia ya les había mostrado lo que iba a pasar y les encargó a ellos que ahora les tocaba obrar a ellos. ¿Vamos a ser como José, prudentes y sabios, o seremos insensatos como las 5 vírgenes que no llevaron provisión de aceite cuando salieron a recibir al esposo? ¿Se acuerdan de esa historia? Se quedaron sin aceite. ¿Y qué? Quedaron afuera. El esposo les dijo, yo no las conozco. Bueno, hermanos, como jóvenes, y ya para concluir, necesitan reflexionar, identificar propósitos y objetivos claros para su vida adulta, para desempeñarse tanto en los aspectos seculares, en las cosas de este mundo, como en aquellas cosas relacionadas con la obra del Señor. Dios desea que mediante su palabra aprendamos, que los jóvenes aprendan la visión que Él tiene para sus vidas. Estuvimos viendo los roles. ¿Qué visión tiene el Señor para sus vidas? En el ámbito laboral, trabajando con obediencia y con sinceridad de corazón para el Señor. En el ámbito familiar, honrando a los padres y estando sujetos a su autoridad en la soltería.
En cuanto al Señor, teniendo un testimonio ejemplar ante los hombres y con toda fidelidad a Él. Siendo cabeza ya en un matrimonio y siendo ayuda idónea, preparados para vivir vidas de sacrificio en amor al cónyuge. Por supuesto, en amor a Cristo primeramente. Administrando y proveyendo para todas las necesidades materiales y espirituales de la familia. Enseñando el evangelio a los hijos y trabajando para que se conviertan ellos también en discípulos de Cristo. Tú ya eres discípulo, tú vas a ser discípulo, pero vas a tener el trabajo con tus hijos. Y finalmente edificando el cuerpo del Señor conforme a los dones y llamamientos según su voluntad, ya sea enseñando con palabra sana y irreprochable, haciendo obra de evangelista y apacentando la grey de Dios. ¿Para qué te llamará el Señor? No sabemos. El punto es si estarás preparado para estas cosas. Dios desea hijos que le teman, que anden en sus caminos, que lo amen, que le sirvan con alegría y gozo de corazón, sabiendo que Él no se agradará si no lo servimos así. La Biblia nos lo advierte. 1 Corintios 15 nos dice: hermanos míos y amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Esto quiere Dios, que tú crezcas siempre en su obra, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Deuteronomio 28 es donde están las advertencias. Dice la Biblia en 28:47: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas. Y Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Esto da miedo. Nosotros tenemos que trabajar en nuestros corazones y servir a nuestro Señor con alegría y con gozo. Siendo nuestro Señor Jesucristo el único camino y verdad para vida eterna y su palabra el único medio para ser perfeccionados y preparados para toda buena obra, yo les puedo decir que es un error fatal desechar la palabra de Dios como hacen los impíos. Ellos la desechan para ocuparse únicamente de las cosas de este mundo, pero nosotros creyentes no podemos ser así, no podemos tomar esta misma decisión. El libro de Job dice esto, hablando de los impíos, le dicen a Dios: apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Es grave la perspectiva que los impíos tienen de la palabra de Dios y del servicio a Dios. La palabra de Dios en Lucas 12:19 también nos da una advertencia muy fuerte para aquellos que nada más estamos pensando en las cosas de este mundo. Estaba el rico insensato diciéndose: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Eso se decía el rico insensato a él mismo. Pero ¿qué le dijo Dios? Dice: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Esta no es la actitud, estas no son las decisiones que debemos tomar en el Señor. El joven que desee convertirse en un adulto preparado conforme al Señor para realizar correctamente y con toda seguridad las tareas laborales, familiares y ministeriales que el Señor encargue, deberá esforzarse en la gracia del Señor. Y no nada más esforzarse, yo les puedo decir algo, jóvenes, y escúchenme bien: tienen que sufrir penalidades como buenos soldados de Cristo, tienen que luchar como atletas hasta el desmayo y trabajar incansablemente como labradores, un trabajo arduo y difícil. Esto me dice la palabra de Dios. En 2 de Tito así nos lo dice: hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita en la obra del Señor se enreda en los negocios de esta vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. No nada más tenemos que luchar hasta el desmayo, sino con toda legitimidad delante de Él. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. El trabajo de preparación, hermanos, jóvenes, se aprecia arduo y prolongado, es verdad. Es un camino angosto lleno de adversidades. Parece que lo estoy espantando, pero es lo que la Biblia dice. Ahorita van a entender
¿Por qué? Es un camino angosto lleno de adversidades, pero yo les puedo decir que la recompensa de esta preparación y de este camino no tienen precio. Porque al seguir esta preparación y este camino adquirirás la destreza necesaria para estar delante del Rey de Reyes. ¿Qué me dice Proverbios 22, 29? Dice, ¿has visto hombre solisto en su trabajo? Delante de los reyes estará. Lo podemos aplicar en las cosas de este mundo como el matemático mayor de la corte. Pero si en el Señor tú te preparas y trabajas, estarás delante del Rey. Con toda certeza. Él de su mano te dará en el día de su regreso una corona incorruptible por tu lucha. Esto me dice 1 Corintios 9:25. Te dará una corona de justicia por su justicia, por la de Él. Esto me dice 2 Timoteo 4:8. Te dará una corona de vida por haber resistido las pruebas. Esto dice Santiago 1:12. Y te dará una corona incorruptible de gloria por haberle servido con sinceridad. Esto dice 1 Pedro 5:4. El Señor te dice hoy, joven, perfecciona tu temor de mí. Busca mis caminos, obedéceme, sírveme y únete a mí en una unión inquebrantable y eterna. Esfuérzate y sé valiente. No temas en nada lo que vas a padecer, porque va a haber padecimientos. Tú sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida, dice Apocalipsis. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Qué van a hacer? Prepararse en el Señor es la respuesta correcta. Que el Señor les conceda a cada uno de ustedes entendimiento de cómo deben caminar para prepararse, para ser hombres y mujeres del día de mañana. Que les vaya bien, que sean vidas ejemplares, vidas de testimonio, que sean vidas que motiven a otros a buscar al Señor. Pero tienen que empezar a prepararse desde ahorita, porque el Señor quiere trabajar contigo, pero también lo hará en la medida en la que tú tengas tu corazón dispuesto, en la medida en que tú también estés dispuesto a poner de tu parte. El Señor hará lo difícil, pero tú tienes que hacer la parte del esfuerzo. Las cosas imposibles las hace Él, pero las cosas, esforzarse, las cosas que Él nos deja, eso nos toca a nosotros, Dios nos lo va a hacer por nosotros. ¿Sí? Pónganse de pie. Vamos a darle gracias a nuestro Señor. Señor Dios mío, gracias, Padre Altísimo, porque tú nos estás mostrando, Señor, que necesitamos equilibrar, Señor, nuestras vidas. Necesitamos concederle más importancia, la importancia de vida, Señor, que tiene tu santo nombre, a tu obra, a la preparación en ti, a los roles que tú tienes el día de mañana para nosotros. Ayúdanos, Dios mío, a que por medio de tu santa palabra nosotros entendamos, Señor, cómo debemos trabajar, cómo debemos afrontar nuestra vida de jóvenes. Y yo te ruego, Señor, especialmente, Señor, por los padres, por todos nosotros que somos padres, Señor. Concédenos, Señor, el poder instruir con sabiduría a nuestros hijos, el poder trasladar y traspasar esta fe, Señor, que tú nos has dado, el no dejar de trabajar arduamente, Señor, hasta que ellos se conviertan en tus discípulos. Yo te ruego, Dios mío, que al corazón de estos jóvenes, Señor, tú lo mires, Señor, y tengas misericordia, Señor, y les concedas, Señor, el que tú los tomes, conforme a tu voluntad, Señor, conforme a lo que me dice tu palabra, Señor, que tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos se vuelvan a ti, que todos sean hijos tuyos, Señor. Tú nos creaste, Señor, para que estemos contigo para siempre, no para desecharnos, no para dejarnos fuera, Señor. Yo te ruego, Dios mío, que mires el corazón de estos jóvenes, Señor, y los ayudes, los ministres, Señor, y les hagas ver aquellas decisiones que tienen que tomar, que tú les concedas claridad sobre los objetivos para el futuro, para que ellos te sirvan, Señor, y den gloria a tu nombre, para que pongan en alto el nombre de tu santo reino. Te ruego, Dios mío, por ellos, por los padres y por todos mis hermanos, Señor. Fortalécenos en la fe que es por medio de tu palabra y danos sabiduría para poder trabajar con nuestros hijos y a ellos para escuchar. Yo te lo ruego, Padre mío, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo.